Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Ahora queremos entrar en nuestro curso bíblico del día de hoy sobre el camino de los seguidores. ¿Cuál es el camino que tienen que hacer los que siguen a Jesús? Esta es la idea principal, la idea central que nosotros hoy queremos mirar, que comienza en el capítulo 8, 27, 10 y luego en el capítulo 11 y hasta el capítulo 13. ¿Cómo es el camino o qué es lo que nos presenta Marcos como camino que tiene que realizar el verdadero seguidor de Jesús? ¿En qué consiste? ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Cuál es la característica entonces del seguidor de Jesucristo? Una vez que uno se adhiere, tiene que buscar ese camino, tiene que encontrar ese camino, tiene que ponerse entonces en camino. Esto nos está indicando que hay un GPS, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos esta cuestión que es un ejemplo muy lindo, ¿verdad? Porque GPS, cuando nosotros tenemos el puntito ahí donde tenemos que ir, después nos marca la ruta, nos marca el camino, nosotros tenemos que seguir ese camino. Y así entonces viene a ser el Evangelio. Está nuestro GPS, moto para la yajaseñaina, yepa. Va para peñan de yara, yerureñan de ejina, amba epala ñande yapoana cristianos haish. Y ahí ponemos el puntito. Quiero llegar a este punto. Digamos, un ejemplo, quiero ser santo. Bueno, pone tu puntito, santidad. Y entonces a ver cuál es el camino que el Señor te va a ir mostrando para que llegues a la santidad. Quiero ser bueno, quiero ser responsable, quiero ser generoso. Generosidad. Entonces va, y esa es la Biblia. La Biblia es justamente el camino que nos va mostrando. Dios nos deja. Este es nuestro mapita. Aquí tenemos nuestro mapa. Tenemos que seguir las instrucciones, las indicaciones que nos va a llevar hacia ese lugar, ese puntito que nosotros habíamos marcado de nuestro GPS. Hasta ahora,
el evangelista Marcos ha expuesto en su evangelio el equivalente a una dogmática eclesial, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el núcleo de la iglesia, todo lo que significa el aspecto de la comunidad. Es la comunidad, porque la comunidad es el elemento esencial que nos va mostrando el camino para llegar a la realización plena del reino. ¿Dónde se va a realizar el reino de Dios? Y en la comunidad. El objetivo principal siempre ha sido la iglesia, es decir, a través de esa tradición, a través de esa iglesia, a través de esa comunidad, nosotros entendemos que aquí encontramos el camino, porque hacia ahí nos está apuntando el judaísmo en primer lugar, porque el judaísmo es una religión totalmente y absolutamente es una religión comunitaria. Hay que leer con estos ojos y ustedes se van a dar cuenta. El judaísmo absolutamente no es una religión sectaria. Entonces, el judaísmo absolutamente no es que te mete en un pequeño grupito, ¿verdad? Y solamente nosotros, como si fuésemos nosotros, ¿verdad? Aquí los únicos que tenemos a Jesús, nuestro Salvador, y nosotros mismos, y yo me confieso con Jesús, no, es siempre abierto a la comunidad. El elemento fundamental, el núcleo del reino de Dios es justamente la comunidad. Por lo tanto, hasta ahora Marcos insistió mucho en el aspecto constituyente que es el núcleo y que es la iglesia. Ahora, a partir de este momento que nosotros encontramos en el capítulo 8, 27, con la confesión, vamos a comenzar aquí la confesión de Pedro, sobre la persona de Jesús, se entra en un nuevo ámbito. Entonces, un nuevo camino, un nuevo ámbito que se nos presenta, que bien puede ser también catalogado como el de una moderna moral. Es decir, que va a estar mucho más abierto a lo universal, que va a estar abierto a todo movimiento humano, a cualquiera de los movimientos humanos. Es decir, se va a abrir a todos, ya no al aspecto simplemente de la comunidad judaica, sino que se va a abrir también a esa comunidad universal, sean paganos como sean también judíos. El evangelista va a exponer los principios prácticos ahora para que se realice esta apertura del corazón, que comporta el seguimiento de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para que el resultado después redunde, ¿verdad? Como dijimos, dentro de esa dogmática eclesial, dentro de esa dogmática comunitaria, dentro de ese cajal, dentro de ese atehuazú. Entonces aquí esta segunda parte, cuando estamos hablando del camino de los seguidores, ¿de qué estamos hablando? Y prácticamente podemos decir, estamos hablando de las instrucciones que nos va a dejar y que nos va a dar este pasaje que nos va narrando, ¿verdad? Que nos va contando cómo tenemos que hacer nuestro camino, cómo tenemos que ir haciendo este encuentro, ¿verdad? Con el Señor, cómo nosotros tenemos que realizar nuestra vida cristiana para poder llegar a nuestro objetivo. El evangelista, por lo tanto, va a exponer los principios prácticos. Tienen que ser principios prácticos, cosas concretas que nosotros tenemos que hacer para llegar, ¿verdad? Al objetivo. Y se comporta así, de esta manera, el cristiano siguiendo a Jesús. Y así también nosotros demostramos y vivimos esta pertenencia a la iglesia. Esta es la forma como nosotros entonces nos ponemos en el camino donde entramos y pertenecemos a la iglesia. Ahora, por otra parte, también para que nosotros podamos exponer esta moral, Jesús, en este sentido, Él echa mano, como anteriormente, para exponer su dogmática de la vida de Jesús. Comienza este camino que no dejará hasta entrar en Jerusalén. El evangelista, sobre todo, comienza entonces a mirar la vida de Jesús. Jesús mismo que va caminando, Jesús mismo que va realizando esta acción. No es que estamos mirando en una forma simplemente teórica cómo tendría que ser o cuál sería lo ideal, sino que directamente el evangelista y toda la comunidad, toda la tradición, toda la iglesia está reflexionando sobre los hechos concretos de la vida de Jesús. Y
Y entonces vienen los elementos bien prácticos, los elementos bien concretos que se tienen que realizar también en cada uno de nosotros en la vida de la comunidad. Jesús comienza un camino que no dejará hasta entrar en Jerusalén, la ciudad de la contradicción y de la muerte. No deja su camino Jesús y comienza a caminar. A Jesús siempre lo vemos en camino, y más aún Marcos, ¿verdad? Porque Marcos es como ese que le va filmando a Jesús, como ese camarógrafo que va detrás de Jesús mirando un poco sus acciones. Y es un caminar, como dice aquí, ¿verdad? Que va pasando por todas las partes donde Él se encuentra, por todas estas partes de su caminar, del encuentro con las personas, pero que lo va a llevar después a Jerusalén, y que estábamos diciendo que es un lugar de contradicción, porque Él, en cuanto predica la vida, va y entrega su vida con su propia muerte en la cruz. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La iglesia libanesa ha intensificado su labor desde el instante en el que ocurrió la trágica explosión, una tragedia que agrava la crisis económica, social y política que ya vivía el país, a la que se suma la pandemia de coronavirus. Desde hace un año, cada 2 meses tenemos una catástrofe. Muchos se resignan y se preguntan si el próximo mes sucederá algo peor. Ya hemos tenido en el Líbano 3 o 4. Resulta difícil sobrevivir. Digo sobrevivir y no vivir. Cada vez nos sucede algo peor que lo anterior. En este momento es realmente necesario tener la fe de Job. Este sacerdote vivió la explosión junto a sus hermanos vicencianos. Cuenta el dolor que ha significado saber que muchas personas cercanas murieron, entre ellas una hermana de la caridad a la que la explosión dio de lleno. La presión era così forte. La presión que vivió su cuerpo fue tan fuerte que la encontraron muerta. Era una religiosa que trabajaba en el Líbano desde hace 30 años. Hemos perdido parroquianos, amigos, entre ellos una bebé de 3 años. Claramente, para los familiares es una catástrofe. En medio del dolor y el sufrimiento ha estado presente la Iglesia. El padre Haddad destaca la labor de los padres vicencianos en coordinación con Cáritas y otras organizaciones. También es importante atender a los niños, ya que muchos están traumatizados. Tenemos un psicólogo y un voluntario que nos ayudan a escuchar a estos pequeños que han vivido un trauma a raíz de esta explosión. Han sentido que se les caía la casa encima y no entienden qué ha pasado. Necesitan ayuda, acompañamiento para salir del shock. Cientos de voluntarios siguen volcados en llevar alimentos y ayudar a quienes lo han perdido todo. En medio de la tragedia, los libaneses están demostrando que la unión hace la fuerza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros. Que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos y estamos viendo ahora esta parte que es el camino, decíamos, dentro de esta macroestructura que hace San Marcos en la división de su Evangelio, de lo que él está escribiendo. Nosotros hablábamos de una estructura toponímica, decíamos, toponímica, es decir, de los nombres, 4 nombres específicos como él divide su evangelio, y desde ahí nosotros podemos entender este camino. 4 nombres. El primero es el desierto como tal, es la palabra clave, es el topos, lo topográfico, el lugar, es el desierto. En este desierto se realiza la unión. Marcos está haciendo la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el desierto hace como una síntesis del Antiguo Testamento, cómo Dios se va revelando y cómo Dios se va dando a conocer a su pueblo. Entonces, en pocos versículos del capítulo 1 hasta el 15, del 1 al 15 prácticamente encontramos lo esencial y lo fundamental de cómo en esta estructura toponímica nos presenta la palabra desierto. El número 1 entonces, en la estructura de Marcos se presenta la palabra desierto. Y desierto con sus acepciones, ¿verdad? O sea, todo lo que puede significar la palabra desierto. El desierto como un lugar de silencio, el desierto como un lugar de reflexión, el desierto como una reflexión profunda de este camino que hace Dios con su pueblo en la historia de la salvación, para justamente llevarnos a recuperar nuestra propia dignidad. Porque opea hina la ñande yara me ese añandea, opea no dice hina la plan de salvación. Que el hombre pueda volver a reencontrarse. Porque el pecado original quiere decir justamente el yayeroviaitereía lleva que nosotros podemos vivir solos, que nosotros podemos ser como los cuatiaeños, lleva. Entonces, sin Dios y sin los demás. Y entonces eso es lo que mata a toda sociedad. Fíjense que entonces el judaísmo, desde donde nosotros venimos después, tiene una relación total y profunda con el Nuevo Testamento que nos presenta a la Iglesia, es decir, a la comunidad, Peateuasúa, lleva Cajal, que decimos nosotros. La religión judaica, su fundamento central, el caracol, el meollo de la religión judaica es justamente la comunidad, es la comunidad. Mi conversión está en función de la comunidad y la comunidad está en función de ayudarme y ayudarnos para que nosotros podamos vivir y realizarnos. Y nosotros sabemos muy bien que solos no podemos hacer nada, ¿verdad? Solos es imposible afrontar toda la misma naturaleza, toda la misma realidad de nuestra propia vida. Solos, diga tú. Desde el mismo nacimiento necesitamos de nuestros papás. Desde el mismo nacimiento necesitamos de las personas que nos ayuden a ir desarrollándonos. O si no, la de coi upepe a opoín de upepe. Entonces, de como había, imagina, remanota, imagina, se necesita de alguien que te cuide, que te ayude. Y esa es la sociedad, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Entonces también necesitamos siempre de ese soporte y durante toda nuestra vida. Apea ñamoñe por un huevo, ayema. Hopin de tu ya cuevo de calcular, mi anen en huevo. Va, el añico te siempre y me ha estoy me de querer PTI de la pijamía lleva. Y captu mian de pentimo. Upeana de pentimo enseguida y ñañandu ahí. Es la soledad, la misma enfermedad. Necesitamos siempre, ¿verdad?, de las personas que estén a nuestro lado. Somos comunidad y como iglesia necesitamos entonces caminar uno al lado de otro. Y la religión es eso, religarse a tu esencia, conocer que siempre estamos necesitados de Dios para darle sentido a toda nuestra existencia. Y sobre todo necesitamos de nuestros hermanos para darle, ¿verdad?, esa dignidad y sobre todo para darle también vida a esa gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Si nosotros no tenemos a nuestros hermanos, esa vida no se puede desarrollar, no se puede desarrollar sola la vida. La vida se desarrolla hasta casi, yo diría, como en esa simbiosis. La palabra simbiosis ya hemos explicado, pero vuelvo a decirlo. La simbiosis son dos elementos que se unen y se necesitan para poder vivir. Si uno de ellos, entonces, se separa uno del otro, los dos mueren. Y así somos nosotros.
Entonces vivimos en una simbiosis, la comunidad y el aspecto personal. Nosotros no podemos vivir sin la comunidad y la comunidad no puede existir sin mi responsabilidad total con la comunidad. Hoy en día las empresas incluso, ¿se acuerdan que hemos dicho también? Hablan de una responsabilidad social, responsabilidad social. Es decir, todo lo que nosotros recibimos de nuestra sociedad, de cierta manera nosotros tenemos que volver a retribuir a la misma sociedad para que la sociedad siga ofreciendo entonces las posibilidades a todos, a cada uno de nosotros de nuevo. Es entonces un elemento cíclico espectacular, ¿verdad? Y este es el plan de salvación de parte de Dios para con nosotros. Ahora nosotros estamos hablando de este camino entonces. Una vez que entendemos esta base principal de vivir en una comunidad, en un encuentro personal con el Señor, ahora lo que queremos hacer es ver un poco en esta división. Ya estamos en el tercer momento de nuestra catequesis y de nuestro estudio estructural dentro de la macroestructura de San Marcos, que nos habla del camino. El primero decíamos que era el desierto. El segundo decíamos que era justamente la palabra Galilea. Galilea significa el lugar del inicio de esa prédica, de ese querigma, de ese Yehea, se encarna con su pueblo, se encarna con la gente. El Papa Francisco lo dice tan bien, ¿verdad? Hay que tener olor a oveja, el Papa Francisco, con los términos muy propios, ¿verdad? Del Papa Francisco, tan interesante. Hay que tener olor a oveja, hay que meterse con el pueblo, hay que encarnarse, hay que conocer, hay que mirar, hay que ver la realidad. Anila mombruyente ayepañante ya allá esemba epala oyeyapoana hamba eshapa oyeyapoana yekwa está con la opecha lleva. Y cualquiera, en cualquiera de los estamentos donde nosotros nos encontramos. Si sos presidente de la República, si decimos nosotros para la gente, y bueno, hay que hacer si es verdaderamente para la gente, pero para la gente dice, te dejo ayer a ella a mí, porque te digo, ya la para la gente y te lleva. Entonces, al revés algunas veces, nos aprovechamos de la gente entonces, la gente para mí en todo caso, ¿verdad? Si es que nosotros no entramos dentro de esa estructura, ¿verdad? De una sociedad. Esto es importante, queridos hermanos, porque desde la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que la religión en ese reunirse personalmente con el Señor sin falta nos envía hacia los demás. Pero ahí está, después vamos a entrar oportunamente, o mejor dicho, les invito en todo caso a mirar un poco también nuestro estudio bíblico de Ñandeyara Ñe'e del Antiguo Testamento, donde encontramos toda la situación del pecado del hombre, ¿verdad? O sea, de la división del hombre con Dios y con sus hermanos a causa de nuestra propia limitación, ciertamente. Pero ¿qué nos lleva a esa división de olvidarnos de los demás? Y entonces nos volvemos muy egoístas y entonces nos queremos aprovechar de los demás. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti,
las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí junto a mí. Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Nosotros seguimos, ¿verdad?, reflexionando sobre este pasaje elemental, fundamental. Qué lindo que es verdaderamente San Marcos. Recuerden que San Marcos es el primer evangelio que se está escribiendo, ¿verdad? O sea, se está estructurando. Y Marcos, en esta macroestructura que nosotros estamos estudiando, ahora llegamos al tercer momento. Es un Jesús. Del aspecto toponímico nosotros hablamos que es el camino. Este es el lugar donde nos estamos encontrando. Es en el camino, es el seguimiento del cristiano. ¿A quién? Y el cristiano a Jesús, ¿verdad? A esta buena nueva, a esta propuesta del Señor, a este evangelio. Y por eso decíamos que se cerraba con este capítulo 10, versículo 46 al 52, con la curación del ciego de Jericó, o sea, de Bartimeo. La palabra clave es aquí entonces la curación. En el seguimiento, nosotros podemos estar sentados a la vera del camino, junto al camino. Podemos, como cristianos, a pesar de que recibimos nuestra comunión, nuestra confesión, nuestro bautismo, ya popamaño. Estaba en las de veces, no, lleva ella ya bautizama, no, lleva ella ya poma que la primera comunión. A bebé ya vetado bebé. Como si fuese que eso ya hizo todo por tu vida. Quiere decir que te quedaste sentadito ahí, que pase la vida, que corra la vida, que corra la vida. Pero vos estás al costado del camino, vos no estás caminando. La vida del cristiano es un camino y eso es lo que Marcos está queriendo insistir con nosotros e insiste. Anila yapetate. Vamos a preguntarnos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué camino estamos haciendo? ¿Qué clase de camino estamos haciendo? Pero termina con este pasaje, ¿verdad?, de la curación, porque en el seguimiento encontramos que nosotros necesitamos de la gracia de Dios para poder realizarnos. Nosotros no nos vamos a realizar si es que estamos parados, si nosotros no estamos en esta búsqueda. Por eso que te pone muchas características elementales, fundamentales, ¿verdad?, en este camino de curación. Fíjense que aquí entra ya de nuevo el aspecto de la comunidad. Judaísmo es comunidad absoluta. Judaísmo es comunidad. Eso cuando los protestantes a mí me se embolleja cuando dice yo y Jesús, yo me confieso con Dios, yo me confieso. Me andas a pecha, quiere decir que no entendéis la Biblia. Fíjense lo que te dice aquí el aspecto comunitario, esencial, fundamental, porque el judaísmo, Jesús vive el aspecto comunitario. La comunidad se escribe dentro de una, la Biblia se escribe dentro de una comunidad, de una iglesia, que quiere decir ese atihuazú, ese conocimiento profundo del hombre que se realiza dentro de la comunidad. Fíjense lo que pasa. Primero ya pusimos la actitud de este Bartimeo que estaba sentado junto al camino. Hasta ahí todo bien. Eso ya entendimos, me parece, ¿verdad? O sea que no estamos en ese camino del seguimiento, porque lo que nosotros estamos hablando y Marcos nos quiere enseñar en esta tercera parte toponímica, desde la palabra camino, nos está diciendo que es fundamental, esencial el camino que tiene que hacer el cristiano. Y por lo tanto dice que estaba sentado junto al camino. Pero, bueno, aquí viene toda la reacción, ¿verdad?, de Bartimeo. Al enterarse que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Bueno, aquí es el elemento que lo va a salvar. Bueno, ese por ahora lo saltamos. Vamos a mirar el aspecto, sobre todo, que nos interesa aquí, que es el aspecto comunitario. Aquí está. Fíjense dos actitudes que pueden existir en una comunidad.
dos actitudes que pueden existir en una iglesia. Muchos lo reprendían para que se callara. Muchos lo reprendían para que se callara. Esto sucede en muchos de nuestros grupos religiosos. En vez de ayudarnos, en vez de entender que justamente es la comunidad la que tiene que ayudarnos a salir del pozo, es la comunidad la que nos tiene que tirar, ¿verdad?, el lazo para poder sacarnos de ese pozo. Sin embargo, nosotros como comunidad muchas veces, en vez de ayudarnos, lo que hacemos es poner palos, como se dice, entre las ruedas. Palo entre las ruedas. Y eso hace que entonces la comunidad no pueda crecer, que la comunidad no pueda caminar. Entonces, por eso te está diciendo, muchos le reprenden a Bartimeo, que quiere salir de esa situación. Es decir, ya es porque es ciego, es ciego. Aquí te está queriendo decir que hay un deseo de ver. Jesús, quiero ver. Eso le va a decir justamente cuando se encuentra con Jesús. Quiero ver. En el seguimiento nosotros tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta, tenemos que aceptar a Jesús verdaderamente como nuestro único Salvador. Ahí sí Jesús es el único Salvador, o mejor dicho, es Dios el que nos salva por medio justamente de la encarnación, de la vida de Jesús de Nazaret, del Cristo, del ungido, del Mesías, que nos trae justamente la buena noticia, el Evangelio. Y entonces, en este sentido, es el que trae la salvación. Es el único en el sentido de que solamente por Dios, solamente cumpliendo y llegando a nuestra propia dignidad, nosotros llegamos a la felicidad. Pero dice el único Salvador. Algunas veces también entendemos cualquier cosa cuando hablamos del único Salvador. Porque ya leende, dice, porque no sabemos pues la macroestructura ni sabemos el contexto histórico, ¿verdad? Y entonces le decimos, sí, único Salvador, Jesús mi único Salvador, apea ya pero sapucay, ni naña entendéis ya, ¿verdad? Pea mi hombo urra, ni no entendéis la hombo urra, con tal que después nos dé una platita. A ver si te lo coño de. Y entonces atención, la Biblia anda en bo urrante, no. La Biblia no obedece en bo urra, sino que es aquí entender, conocer, saber, mirar un poco, ¿verdad?, hacia dónde está caminando profundamente el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque aquí entonces, una vez que se encuentran muchos lo reprendían. Es decir, a muchos ya comienzan a estorbarle esa persona que quiere entrar, que quiere hacer justamente un camino. Ahí está el seguimiento, porque tiene que haber la actitud y el deseo personal. Yo hace rato pasé por encima, ¿verdad? Pero en ese versículo 47, en el versículo 47 de este capítulo 10, cuando dice que se enteró, este ciego, es ciego, no es ciego. En ese momento dice, viene Jesús caminando con toda una muchedumbre, con todos sus discípulos. Él se entera, él por lo menos escucha, pero por lo menos, y entonces, ¿qué es lo que hace? Y bueno, y se pone a gritar. Y ahí está la profesión de fe. Porque aquí nosotros podemos subrayar y podemos entender, pero sinceramente y concretamente, que es la fuerza de Dios, ¿verdad? El que nos está ayudando, ¿verdad? Es la fuerza de Dios que aquí entonces nos da esa manito para que nosotros podamos levantarnos. Por eso dice que al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se pone a gritar. Es la profesión de fe, es la ayuda y es el grito que le hacemos a Dios para salir de nuestras situaciones de pecado o nuestras situaciones entonces de indiferencia o nuestras situaciones en que nos encontramos al costado del seguimiento del camino del Señor. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza.
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti.
Queridos hermanos, estamos en Ñandillara, el Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Marcos es uno de los primeros, o es el primer evangelio que nosotros encontramos, así cronológicamente hablando, y es el que nos da la estructura sobre la cual también se van a basar los otros evangelistas, ¿verdad? Ya que aparece en el 60, 70, en esa década, aparece el Evangelio de San Marcos, ya después de haber caminado toda una comunidad, reflexionado la iglesia judeo-cristiana que se va formando y que ahora está transmitiendo y está dejando por escrito, ¿verdad? Posteriormente aparecerá San Mateo, que va entre el año 70-80, que también hace el mismo camino, reflexionando, mirando lo que Marcos escribe, ahora nos da esa propuesta. Por eso es sinóptico, porque va tomando elementos de San Marcos y tal vez de otras fuentes, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la fuente Quelle o la fuente Q. Bueno, después va a aparecer Lucas y se dan cuenta que Lucas ya es un evangelista mucho más para avanzados, decía el cardenal Martini. Una cosa interesante, ¿verdad? En uno de sus escritos sobre Lucas, el maestro verdaderamente, ¿verdad? Con todas las teologías maravillosamente trabajadas según el Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio por excelencia, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo pienso que todos los biblistas dirían la misma cosa, ¿verdad? En cuanto al Evangelio, el cómo se trabaja. Cada uno tiene su estructura, ciertamente, pero como Lucas lo presenta es algo magnífico también. Bueno, pero aquí entonces encontramos que en cada uno de ellos se acentúan los elementos básicos fundamentales. Y aquí en Marcos capítulo 8, del versículo 27, que va después hasta el capítulo 10, 52, cuando está la curación de este ciego de nacimiento, llegamos al ápice, a la conclusión, diciendo, esta es la forma de seguir a Jesús, esta es la forma como el Señor nos cura, nos limpia, nos lava, para que sigamos nuestro camino. Nosotros decíamos hace rato que lo que sucede aquí con respecto a Pedro, que nos está representando a todos nosotros como comunidad, es una confesión, decíamos, de Pedro, de una fe raquítica al comienzo, incipiente. Le faltan elementos esenciales del Mesías cristiano que muere y resucita. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, después le va a completar. Recuerden que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, va a padecer mucho, va a pasar un momento de su pasión, de su muerte, pero al tercer día va a resucitar. Esta confesión perfecta de fe no la puede hacer Pedro ni nadie hasta que Jesús haya muerto. Hasta que Jesús haya muerto, nadie puede hacer y profesar esta fe. Porque solo después de la resurrección cayeron los discípulos en cuenta de la personalidad del Maestro. Solo después de la resurrección. Es decir, ellos van descubriendo también en este proceso de encuentro con el Señor después de su resurrección. Es una razón histórica. Y porque Marcos va buscando justamente un inicio que haga posible caminar tras Jesús, llegar a ser cristiano. Es la razón teológica. Esto es importante. En cuanto a que ellos, ¿verdad?, no solo después de la resurrección, ¿verdad?, que cayeron los discípulos en cuenta de la personalidad del Maestro. No es que solamente en ese momento, ¿verdad?, sino que ellos van descubriendo también en el Jesús histórico. Hay una razón histórica. Ahora, Marcos va buscando un inicio que haga posible caminar tras Jesús. Porque nosotros, como seres históricos, vivimos dentro de un contexto histórico. Nosotros hacemos historia, nosotros. Y entonces, entrar en este proceso histórico necesitamos también tener y buscar inicios históricos, ¿verdad?, para poder adherirnos a Jesús. No podemos buscar elementos que estén fuera de nuestra realidad. No podemos, antropológicamente hablando. Por eso es que la religión, se dan cuenta, que no se puede sacar de nuestra realidad. La religión apunta al desarrollo, apunta entonces al compromiso ¿de quién? De nuestra propia humanidad. La religión nos tiene que humanizar. La religión nos tiene que volver
más comprometidos con la sociedad y con los demás. Y por eso entonces esta razón histórica. Marcos va buscando justamente un inicio que haga posible caminar tras Jesús. ¿Cómo vamos a caminar tras Jesús? ¿Cuáles son estos elementos que nosotros tenemos que asumir para caminar tras Jesús? Por lo tanto, esto nos lleva a ser cristiano, llegar a ser cristiano, que es una razón teológica. Ahora, la confesión de fe no tiene nada de extraordinario. Escuchen bien esto. La confesión de fe de Pedro, en este caso, no tiene nada de extraordinario. Pedro se asemeja a cualquier fiel del Antiguo Testamento. Pedro también está esperando, Pedro también está en ese camino, Pedro también quiere saber qué es lo que va a suceder, solo que ha puesto su confianza en la presencia de Jesús. Ha puesto su confianza en la presencia de Jesús. Jesús está pensando en su mesianismo terrestre. Jesús, ¿verdad? Él está pensando en su mesianismo terrestre. Y por eso recausará la primera enseñanza sobre el Mesías doliente cristiano y conminará una vez más a Jesús a abandonar su camino. Sobre todo esto es Pedro. Pedro es entonces, ¿verdad?, el que va a conminar aquí una vez más a abandonar este camino. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que Dios va a querer? En el 8:33 justamente nos va a decir lo siguiente: pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprende a Pedro, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No son de Dios, sino de los hombres. Ahora, esta confesión de fe no tiene nada de extraordinario, decíamos, ¿verdad? Pedro se asemeja a cualquier fiel del Antiguo Testamento. Está pasando en su mesianismo terrestre. Él está pensando entonces en ese momento de lo que él tenía que hacer como Mesías terrestre. Pasa por esta reflexión profunda, ¿verdad?, de quién es el Mesías, qué significa ser el Mesías. Y por eso entonces recusará la primera enseñanza sobre el Mesías doliente cristiano y conminará una vez más a Jesús a abandonar su camino. Entonces es por eso que Pedro después le va a decir a Jesús: no, eso no puede ser así, el Mesías no puede morir, el Mesías no puede morir. Bueno, por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos, con nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando de esto porque esto es riquísimo, ¿verdad? Decíamos que aquí está el caracú de la palabra del Señor y del Evangelio de San Marcos. Les imparto ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.